de aprender gratis. En el vídeo anterior hemos visto cómo a través del Business Model Canvas podemos definir nuestro modelo de negocio. En este vídeo vamos a indagar en las fuentes de ingresos y en la estructura de costes que puede tener tu startup. Lógicamente, para que una empresa sea sostenible, ha de generar beneficio, es decir, tener más ingresos que gastos. Pero veamos primero la estructura de costes. No todos los costes que vamos a tener que abonar son iguales. Los podemos clasificar en función de su naturaleza. Tus costes pueden ser altos o puedes tratar de sacar el mayor margen de beneficio bajando tus costes. Es una decisión que deberás tomar como empresaria y en función de tu modelo de negocio te convendrá una estructura de costes ajustada o amplia. Veamos a continuación qué tipos de costes tenemos. Costes fijos, costes variables, economías de escala y economías de campo. Vamos a ver cada uno de ellos. Los costes fijos son aquellos que no varían en función de la cantidad de producción que asumamos, por ejemplo, el alquiler de un local o los sueldos de los empleados que sean fijos. En cambio, los costes variables son aquellos que varían o cambian en función de la cantidad de producción que asumamos, por ejemplo, el coste de la materia prima en la fabricación de cualquier producto. Las economías de escala son aquellas que se caracterizan porque son más rentables a medida que se producen más bienes. Por ejemplo, siguiendo un modelo fordista, es mucho más barato producir 1 millón de piezas que producir una única pieza. Con cada producto nuevo que se fabrica, más barata sale cada unidad. Las economías de campo son aquellas que se caracterizan por aprovechar los distintos canales que se tienen para favorecer más de una línea de ingresos, lo que se llama matar dos pájaros de un tiro, en otras palabras. Por ejemplo, en una empresa que vende varios productos, utilizar los mismos canales de distribución para muchos de ellos, en vez de utilizar uno por cada producto. Entonces, ya hemos visto nuestra estructura de costes, pero nos hace falta tener como mínimo una fuente de ingresos que sea suficientemente grande como para abarcar los costes y dar beneficio. Las fuentes de ingresos son la venta de activos, la cuota por uso, la cuota de suscripción, el préstamo, alquiler o leasing, la concesión de licencias, los gastos de corretaje o la publicidad. Si se os ocurren más, ponedlos en los comentarios, ¿vale? Y os leemos. La venta de activos es lo que se entiende por venta de forma más común, como cuando vamos a una tienda y compramos cualquier cosa, un coche, un zapato, libros, cosas así. En cambio, la cuota por uso consiste en cobrar a un cliente por el uso de un servicio concreto, por ejemplo, la estancia en un hotel o el envío de un paquete. Si tenemos una cuota por suscripción, cobramos a los clientes por un uso ilimitado de un producto o servicio durante un tiempo determinado. Empresas que utilizan esta fuente de ingresos suelen ser los gimnasios o las plataformas de streaming de vídeo, por ejemplo. También podemos hacer préstamos, alquileres o leasing, que consiste en hacer una concesión temporal a cambio de un precio estipulado de un producto o servicio. Por ejemplo, el alquiler de coches o el alquiler de material audiovisual para producciones, etc. El cliente solo paga una parte del coste de adquisición del producto, siendo esta la fuente de ingresos propia de productos con un coste de adquisición elevado. Concesión de licencias. A través de esta fuente de ingresos, el propietario de una propiedad intelectual concede el permiso de uso a un cliente a cambio de un importe. Por ejemplo, una cesión de uso de una patente o el franquiciado en el caso de las marcas. Los gastos de corretaje consisten en que el propietario del servicio se queda una comisión por el uso o la gestión del mismo. Por ejemplo, una pasarela de pago cuando los proveedores de tarjetas de crédito o un agente inmobiliario cobran por hacer de intermediario en una transacción. Y por último, el que vamos a ver es la publicidad, que puedes generar ingresos a través de cuotas de publicidad, por ejemplo, vendiendo espacios de anuncios en una página web o a través del patrocinio de un evento. Podemos combinar diferentes fuentes de ingresos. De hecho, diversificar fuentes de ingresos, si no nos lleva más trabajo, siempre es una buena idea. Ya hemos analizado las fuentes de ingresos y nuestra estructura de costes, pero ¿qué es aún más importante en una empresa? La elección de los socios va a ser crítica para determinar el éxito o el fracaso de la misma. Vamos a verlo en el siguiente vídeo y si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte. ¡Hasta ahora!